¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de temas de actualidad. Ser mamá, ser papá es un desafío. En mayo celebramos el Día de la Madre, durante el mes de junio se recuerda, se conmemora el Día del Padre. Pero luego en la práctica, el momento mismo en el que van a ser tu hijo, primero, el segundo, el tercero, siempre tiene pues muchas situaciones que pueden ser sorpresivas. Es un momento de gran alegría, pero también es importante estar preparados para ello. La normatividad de nuestro país habla sobre los derechos que deben de acompañar a las madres que van a dar a luz. Y para hablar sobre este tema, nos acercamos a Early Institute y nos acompaña Ana Reza, que es la coordinadora es asistente de investigación para la incidencia en política pública de Early Institute. Ella es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México se ha desempeñado como correctora de estilo en la revista Acta Sociológica de la UNAM. También ha colaborado con el Instituto de Cultura de Guanajuato y con las editoriales Los Otros Libros y GM Espejo Imagen, entre otras instituciones. Para hablar sobre un trabajo muy enfocado de Early Institute sobre este tema, los derechos al momento de tener un hijo, nos acercamos a Early y nos acompaña Ana. Muchas gracias, Ana. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias. ¿Qué es lo que ustedes han observado allí en Early Institute en torno a estos derechos de las madres que están próximas a tener un bebé? Pues empezar por platicarte que hay una situación de gran vulneración a los derechos a madres y a bebés durante la etapa tanto del embarazo, del parto y en el posparto. Es una situación que está documentada. Hay análisis y encuestas, por ejemplo, del INEGI, que documentan pues esta gran situación de vulneración y de prácticas de maltrato desde las más simples, podríamos decir, pequeñas o que pasan desapercibidas como gritos, comentarios ofensivos, hasta prácticas realmente que vulneran incluso el bienestar físico, ¿no? Por ejemplo, practicar una cesárea cuando no es necesaria y que pues es un proceso que está muy normalizado, pero que tiene, y eso no lo sabemos, tiene muchas consecuencias a largo plazo para la madre y para el bebé cuando no es necesaria, ¿no? Así es, esta situación está muy documentada. Aproximadamente una de cada tres mujeres sufre algún tipo de maltrato durante este proceso por parte del personal médico que la atiende. Y pues ni qué hablar, ¿no? Es una situación que tenemos que combatir, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que ha podido documentar qué es lo que está ofreciendo Early Institute para estas madres que están dando a luz a sus hijos? Mira, te platico, nosotros nos dedicamos el año pasado a hacer una guía de derechos para la atención médica de calidad durante el embarazo, parto y posparto. Este es un instrumento muy corto, muy conciso, muy accesible, que se basa en la normativa mexicana, por ejemplo, la Ley General de Salud, la norma 007, que es la que regula la atención médica durante parto, embarazo y posparto. Eh, a partir de este material, pues nosotros extraemos los derechos básicos que están protegidos por la ley para atención médica de calidad y básicamente los volvemos accesibles, ¿no? Para la población en general y sobre todo para madres y padres, porque nos interesa, creemos que ante esta situación de gran vulnerabilidad de derechos, la primera herramienta que tenemos que poner al alcance de madres y padres y de público en general es la información, porque si no hay información, no hay ni una primera base para hacer frente a esta situación. Entonces, en Early nos dedicamos a hacer este instrumento que te platico. Es muy corto, es de un lenguaje muy accesible, porque sabemos que a veces el lenguaje de las leyes, de las normas, pues es realmente complicado. Entonces, nos dedicamos a trabajar este instrumento con madres, padres que nos dieran retroalimentación sobre el contenido, sobre el lenguaje que se estaba utilizando, sobre qué hacía falta, sobre información básica que necesitan cuando acuden a un servicio de salud
en este proceso y pues al final pudimos terminar con este instrumento que contiene los derechos básicos de atención médica de calidad durante todo este proceso para que madres y padres puedan hacerlos exigibles, protegerlos y tener un mecanismo de denuncia, de cómo hablar cuando se vulneran. Pero volviendo a algo que mencionabas al inicio, no sé si pudieras desglosar un poquito a detalle a partir de sus entrevistas y del análisis que han hecho, exactamente qué vulneraciones de derechos han encontrado, en qué cantidades o en qué proporción, etcétera, qué tipo de vulneración de derechos son los que más sufren estas poblaciones. Claro que sí, por supuesto. Te contaba, por ejemplo, que van desde cosas que parecen mínimas, como gritos o regaños, hasta cosas verdaderamente, pues, terribles, ¿no? Por ejemplo, INEGI ha documentado que una de las prácticas más recurrentes es el retraso de la atención, ¿no? 8% de las mujeres reporta haber tenido un retraso de la atención médica durante el parto o durante su cesárea porque el personal médico les decía que estaban gritando o quejándose mucho, ¿no? Esta no debería ser para nada una razón por la cual retrasen su atención. También las mujeres reportan que las ignoran cuando preguntan sobre sus partos o sobre sus bebés. 9% de las mujeres reporta haber sufrido esto. 8,6% de las mujeres reporta que le practicaron una cesárea sin consentimiento, sin informarle las razones médicas por las cuales era necesario hacerle este procedimiento y sin pedirle su autorización. 6,4% de las mujeres también reporta haber sufrido ofensas o comentarios humillantes o que las denigraban. 4,3% reporta que le colocaron un método anticonceptivo, perdón, la operaron o la esterilizaron sin su consentimiento en el momento del parto cesárea. Y acá, ojo, tal vez estos porcentajes nos parecen pues bajos, ¿no? 9%, Mm. 4,3%, pero es muy importante contemplar que estas prácticas no se dan aisladas, ¿no? La mayoría de las mujeres reporta que le gritaron y la regañaron y también le ignoraron y también le practicaron una cesárea sin consentimiento. Es decir, son prácticas que se suman, que no se dan aisladas, como te decía, y entonces el porcentaje pues se vuelve más grande, ¿no? Y además, cuando hablamos de la población de mujeres embarazadas, que es enorme, pues este 8,6%, por ejemplo, se traduce en miles de mujeres. Entonces es una situación grave. No, 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 claro. O pensemos en la esterilización del dispositivo anticonceptivo. Los derechos humanos son para el 100% de los seres humanos. No hay un 4%, un 5%, 6% de los seres humanos o de las mujeres que están por tener un bebé que no tengan ese derecho humano. Entonces, no es algo que proporcionalmente sea tolerable. Es decir, no debe de suceder porque el 100% de las personas tienen el derecho, que además es constitucional, a poder tener familia. Claro, dentro de lo que la naturaleza le permita, es decir, la biología va a ser, si una persona tiene problemas de fertilidad, pues, pero lo que no se puede hacer es que el Estado, de una forma autoritaria, le prive a una mujer su posibilidad de tener un hijo más. O sea, es una vulneración constitucional por definición. O sea, por definición. Es muy serio eso. Ahorita que lo mencionabas, sí me llamó la atención. O sea, no, eso es inaceptable y hay que ver si son ocasionales, o sea, si es de coyuntura o si es estructural. O sea, si el sistema de salud está poniendo cuotas de esterilizaciones o de anticoncepciones y entonces al doctor dice, pues lo hago porque tengo que llenar mi cuota, ¿verdad? Que también puede ser algo que llegue a pasar. Qué bueno que Early se está dando cuenta de eso y qué bueno que lo está visibilizando, ¿no? Y sí, lograr tener un trato más humano para la, la persona que está ahí. O sea, no es un requisito para poder tener tus derechos humanos a la salud el que no te quejes según el parecer del que te está atendiendo. Por supuesto. Sí, bueno, no, no, qué interesante. Entonces, ese es el tipo de vulneraciones que vemos. Algunas son muy graves, de las que mencionas. Es gravísimo, muy grave. O sea, la cesárea es una cirugía. O sea, la cesárea es una cirugía con el riesgo de infecciones.
para la madre, la afectación para la salud del recién nacido también, porque no es lo mismo el parto que la cesárea. Sí, todo lo que describes no debe de pasar desapercibido. Entonces, qué bueno que lo están atendiendo. Y ahora lo que nos mencionas es que además Early, además de darse cuenta, está haciendo algo al respecto, en este caso con la población, ¿no? O sea, obviamente también hay que hacer cosas con las autoridades y yo entiendo que Early también tiene presente eso, pero esto específicamente que me estás mencionando es algo para la población. Ahora, si nos puedes ir describiendo, pues, la estructura, o sea, qué es lo que recibe esta señora o esta joven que está embarazada, está emocionada y quiere saber, a ver, ¿a qué tengo derecho? O sea, qué es lo que puedo y debo esperar de la atención médica en relación con el parto o la cesárea, si llega a ser necesaria, pero que sí sea necesaria para dar a luz, ¿no? Claro, por supuesto. Pues esta guía se divide básicamente en los momentos que componen este proceso, ¿no? Eh, Primero, de entrada, tenemos una sección sobre los derechos básicos que debes de conocer como madre y padre. em, que justo esta sección no habla de derechos que se enfoquen en una sola parte del proceso, sino que son básicos, tienen que respetarse durante toda la atención médica. Y acá encontramos, por ejemplo, que la atención médica tiene que ser oportuna, efectiva, integral, segura, que debe de tener un enfoque preventivo, de educación, de orientación, donde el personal médico te aconseje, que la información en la que te transmitan, la información que te transmitan debe ser con un lenguaje comprensible y si no lo entiendes, no importa, tienen que buscar otra forma de explicártelo con otras palabras hasta que tú entiendas y te sientas tranquila y segura, que debe tener un enfoque intercultural y apoyo para la comunicación, por ejemplo, con poblaciones indígenas, cuando hay una barrera de comunicación del lenguaje, tiene que haber una persona que haga la mediación para que toda la información que se está transmitiendo sea comprensible para la mujer, para su pareja, para la persona que está de apoyo ahí, y que nunca, bajo ningún motivo, debe haber discriminación ni violencia. Después la guía incluye un apartado sobre derechos que aplican para el momento antes del embarazo, especialmente durante la consulta preconcepcional, que acá es una consulta donde te deben dar la información que necesites para saber cómo va a ser este proceso, ¿no? Desde identificar qué riesgos tienes tú como mujer en un embarazo, dependiendo de tu estado de salud, de tus antecedentes familiares, es decir, una evaluación de tu situación en particular para poderte decir con qué riesgos te puedes enfrentar en un embarazo. Tiene que haber, te tienen que orientar también sobre los cuidados que requiere un bebé, su esquema de vacunación, su tamiz metabólico, su estimulación temprana, sobre prevención de enfermedades, etcétera, ¿no? Deben darte una visión completa de cómo va a ser este proceso para ti y para tu bebé. Después tenemos un apartado sobre qué derechos tienes que conocer durante tu embarazo. Y acá, por ejemplo, súper importante que tienes derecho a mínimo 5 consultas prenatales para embarazos de bajo riesgo, mínimo 5. Y en estas consultas te tienen que hacer los exámenes y las pruebas de laboratorio que necesites, te tienen que hacer una exploración e interpretación física completa. La información, como siempre, tiene que ser clara, veraz, basada en evidencia científica. Y muy importante, durante todo el embarazo tienes derecho a la atención sin obstáculos en caso de urgencia obstétrica. Y acá no importa si tienes adscripción al IMSS, al ISSSTE, no importa qué clase de seguro tengas o si no tienes seguro, tienes derecho a que te atiendan en caso de urgencia y esta atención tiene que ser gratuita, sin ningún obstáculo. Luego tenemos un apartado sobre los derechos protegidos durante el parto y acá, por ejemplo, se encuentran que tienes derecho a tener un expediente clínico que contenga tus datos personales, los datos sobre tu proceso de parto o cesárea, los datos sobre tu cesárea y los motivos que llevaron a que se practicara este proceso, si fue el caso,
el método de planificación familiar que te están sugiriendo después del parto y que tienes derecho también a un parto respetuoso, con pertinencia cultural, que se debe de respetar en la medida de lo posible, siempre y cuando no haya algún riesgo. Se debe de respetar la posición de parto que tú elijas, en la que te sientas cómoda y que tiene el personal médico debe respetar tus necesidades de ingesta, de tomar agua y alimentos y que estés en movimiento, ¿no? Que deambules en la medida de lo posible, por supuesto, mientras no representen riesgos. Después tenemos una sección sobre qué debes conocer después del parto. Por ejemplo, súper importante que haya un examen físico completo de tu bebé, que esté siempre tú y tu bebé en vigilancia estrecha por parte del personal médico, que se les tomen los signos vitales constantemente, que tienen derecho al alojamiento conjunto, es decir, a estar tú como madre con tu bebé desde el primer momento en el que sea posible después de un examen y una evaluación y al inicio de la lactancia materna exclusiva e información sobre sus beneficios. Y sobre todo te deben de informar sobre las consultas posteriores que van a ser necesarias. Y por último, muy importante, tenemos un apartado en esta guía sobre qué debes hacer si no recibes el trato que mereces. Y aquí explicamos, por ejemplo, qué son la mala praxis, qué son la violencia obstétrica, porque como te comentaba, la violencia la tenemos tan normalizada dentro del sistema de salud que el primer paso es saber reconocerla, ¿no? Saber que el que te griten o el que te regañen no está bien, la atención tendría que ser diferente, ¿no? Entonces te explicamos qué son estos conceptos que a veces parecen tan abstractos, en qué actividades, qué prácticas pueden ser violentas y qué hacer como mujer o como pareja cuando las estás sufriendo en el sistema médico, ¿no? ¿Dónde las puedes denunciar? ¿Cómo las puedes denunciar? E incluimos, por ejemplo, a qué instancia tienes que acudir, no sé, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en qué situaciones debes acudir a cada instancia. En el caso de la comisión, por ejemplo, cuando se trata de médicos que pertenecen a instituciones de salud pública, y también incluimos por qué medio lo puedes hacer, ¿no? Ya sea una página de internet, un número telefónico, un email. Estamos dando recursos, poniendo recursos al alcance de madres y padres, ¿no? Para que lamentablemente una vez que si sufren este tipo de prácticas, sepan qué hacer. Y también incluimos consejos sobre cómo denunciar, ¿no? Si reunir todas las pruebas que puedas, cómo los tiempos en los que tiene que hacerse, porque lamentablemente hay instituciones en las que el tiempo es muy importante y sabemos que una vez que se sufre este tipo de maltratos, pues estamos en una condición de vulnerabilidad pues que nos rebasa, ¿no? Pero desgraciadamente a veces los tiempos son importantes para las instituciones para poner una denuncia y entre más temprano se denuncien este tipo de prácticas, mejor. Y por supuesto invitamos siempre a hablar, siempre a denunciar, porque así es como vamos a ir poco a poco cambiando esta situación de gran vulneración. Y bueno, por último, incluimos también teléfonos para donde recibir orientación, apoyo psicológico y contención emocional en caso de sufrir este tipo de maltratos. Y pues bueno, ese es cómo se compone nuestra guía. Bien. La guía, de lo que entiendo también, está dirigido al público en general, es decir, para derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, salud privada también. Los derechos Sí, son los mismos, ¿no? sí, exactamente. Son derechos universales regulados por los marcos mexicanos. De acuerdo. Aplican a todas las personas sin importar en qué lugar se estén atendiendo, sea servicios de salud públicos, sociales, privados, no importa. Y por supuesto, independientemente de la situación, de cualquier situación de la persona. Claro. ¿Y puedes recordarnos en dónde está en el marco legal? O sea, ¿dónde está regulado estos derechos a la salud de la mujer embarazada los derechos Claro, prenatales o preembarazo, parto y posparto?
Claro, por supuesto. En México tenemos diferentes instrumentos normativos que regulan esta atención. Tenemos, por ejemplo, la Ley General de Salud, que no solo regula la salud, la atención médica durante el embarazo, parto o posparto, sino la salud en general, ¿no? Hay una sección sobre este proceso. En particular, tenemos la NOM 007, que es la que regula la atención de calidad durante el embarazo, parto y posparto. Y tenemos diferentes instrumentos, ¿no? De repente se cruza incluso con instrumentos que regulan la atención para la detección del cáncer. Es decir, tenemos una multiplicidad de instrumentos normativos que protegen la maternidad, ¿no? Y en esta guía, esa es una de las cosas que es muy interesante y yo creo que importante de este instrumento. Nos decían las personas con quienes la probamos que no entendían muy bien justo en dónde estaban estos derechos, ¿no? Dónde estaban contenidos. Y algo interesante de esta guía es que diseñamos un mecanismo muy sencillo para señalarle a la gente que no está familiarizada, por ejemplo, con los sistemas de referenciación y estas cosas que son como más del ámbito académico, de personas que nos dedicamos a esto, eh, para público en general que no está familiarizado con esto, pues diseñamos instrumentos que parecen como muy sencillos para que sea más fácil la ubicación, ¿no? Y entonces pusimos una explicación sobre cómo ubicar justo estos derechos de los que estamos hablando, cómo ubicarlos en el marco normativo, ¿no? Entonces, por supuesto, si entran a nuestra página web, si consultan nuestra guía, va a ser muy fácil que identifiquen dónde están contenidos. Muchísimas gracias. ¿Dónde se encuentra esta guía? ¿Dónde la puede consultar la gente? Esta guía la pueden encontrar en nuestra página oficial de Early Institute. Acá tenemos una sección que es especialmente para esta guía. En Early tenemos varios programas que protegen sobre todo la primera infancia, muchos de los cuales están relacionados con la maternidad. Por eso tenemos un programa que se llama Prácticas que vulneran la maternidad y dentro de la sección de este programa hay una sección específica para esta guía. Ahí pueden encontrarlas. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas felicidades por lo que están haciendo. Entonces, encuentran Early Institute en su página de internet, tienen sus redes sociales también, Instagram, Facebook, entiendo, ¿verdad? No sé si tengan TikTok, no sé si también hagan TikToks ahí bailando y todo, pero no, o sea, o TikToks de divulgación, no, no todo TikTok es de bailar. Así es, de hecho, uno de nuestros instrumentos para poner al alcance del público general esta guía fue por medio de Instagram. Hicimos una gran campaña de difusión a través de Instagram, porque nuestro objetivo es llegar a más personas que podamos. Entonces, acá encontrarán pues una difusión muy, muy general en todas nuestras redes sociales. Muchas felicidades, muchas gracias. Hemos hablado con Ana Reza Calvillo de Early Institute acerca de la guía de derechos para la atención prenatal, del nacimiento y postnatal. Gracias, Ana. No, gracias a ti y gracias por el espacio en comparticipación.